Hola, ¿cómo están todos? Dios les bendiga. Vamos a compartir un ratito la palabra, así que va a ser un tiempo que podamos estar juntos, podamos estar juntas para aprender un poco del Señor. Muy temprano en la mañana, cuando prendí mi celular, me llega un mensaje de una amiga, que yo tengo una amiga. Ella es judía, ella de origen polaco y tiene una mujer que va a su sinagoga, que hace todos los rituales judíos, ¿cierto? Pero ella sabe que tengo a Dios y siempre me busca para consejo, siempre me busca para oración. Y ella es muy, muy especial, y yo sé que ella va a llegar a los caminos del Señor y va a reconocer que Jesús es su Salvador esperado. Entonces ella me manda un mensaje contándome de su preocupación, de que sus padres que específicamente su mamá estaba con COVID y que era obvio que su papá también tenía COVID y ellos son de edad. Entonces ella estaba con un peso, estaba muy angustiada y me pide una oración especial. Ella dice que Dios oye mis oraciones. Entonces yo oré y le decía, mira, no, porque ella no reconoce los nombres en castellano de los profetas. Entonces yo le dije, mira, no sé cómo se dice Isaías. Le dije, parece que se dice Yeshayahu, algo así, pero en Isaías 26:3 dice esto, en Jeremías dice esto, y empecé a hablar de la palabra del Señor y oré en esos dos versos bíblicos, y ella trajo mucha convicción. Lo buscó en su Biblia, ¿ya? Me dijo cómo se decía correctamente ambos nombres de los profetas, y dijo, me lo voy a aprender de memoria con fuego, ¿ya? Entonces cuando tuve ese tiempo con ella, yo dije, qué hermosa es la cultura judía, y recordé un principio que tienen ellos y que quiero compartirlo acá en Génesis 24. Ellos tienen principios que son como los derechos del niño judío. Y dentro de los derechos de un niño judío hay tres que yo conozco, que rescato mucho, que dice, todo niño judío tiene derecho de aprender la palabra de Dios a través de sus padres, ¿ya? Ese es un derecho que el niño tiene y puede reclamar, o el Estado puede reclamar, o la comunidad puede decir, este niño está siendo desatendido porque los padres no le están enseñando la palabra de Dios, ¿ya? Segundo principio dice, todo niño judío tiene derecho de que sus padres le escoja un esposo, una esposa. Es deber de los padres casar bien a sus hijos. Tremendo, ¿cierto? Y hay otro que me llamó mucho la atención, que dice, todo niño judío tiene derecho que sus padres le enseñen a nadar. También dice que le enseñen un oficio, porque dice que el padre que no le enseña un oficio a su hijo, le enseña a ser ladrón. Bueno, y así tiene varios, y yo quiero rescatar uno, que es que todo niño judío tiene derecho de que sus padres se preocupen de casarlos bien. ¿Y a qué se refiere de casarlos bien? Es muy completo, pero sobre todo con una persona que tenga el mismo temor de Dios que ella, ¿ya? Entonces, quiero acá en Génesis 24, es una de las tantas historias de amor que existen en la Biblia. Hay muchas historias de amor. Yo de verdad que cuando leo estas historias me apasiono mucho, porque yo me imagino, yo soy como super mundo de Bob, y yo me imagino todo con colores. Entonces, aquí en Génesis 24 dice, una esposa para Isaac, así se titula. Voy a leer algunos versículos. Dice, Abraham ya era un hombre muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo. En todo, cuando se refiere en todo, imagínense todo, en todo era bendecido. Cierto día, Abraham le dijo a su siervo más antiguo, el hombre que estaba a cargo de su casa, haz un juramento poniendo tu mano debajo de mi muslo. Jura por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo se case con una de estas mujeres cananeas. En cambio, vuelve a mi tierra natal, donde están mis parientes,
y encuentre allí una esposa para mi hijo Isaac. Saben que muchas personas toman muy liviano o muy lejano de que nuestros hijos se van a casar, pero es tan importante con quién se una, es tan trascendental que no es una oración de un día para otro. No es una oración que dice, ya voy a orar hoy día y mañana va a ser. No es así, es una oración que uno debe tener dentro de su corazón desde siempre. Por ejemplo, cuando oramos por tener nuestros hijos que todavía no nacían, yo oraba para que sean felices, para que sean plenos, para que amen al Señor. Cuando nacieron, orábamos yo recuerdo que Matías teniéndolo en los brazos, mi esposo oraba por su esposa, o mi esposo ora de vez en cuando, los unge, y cuando ora por ellos, ora también por su cónyuge. Y siempre, por ejemplo, mis hijos tienen muy acostumbrados a saber que tu esposo es tu esposo. Por ejemplo, mi hijo Matías no le gusta esto de hablar del novio, la novia, el pololo, la polola. No le gusta tocar esos temas. Pero él con mucha seguridad, con mucha comodidad, como un tema muy cómodo, muy habitual, muy parte, es hablar de su esposa. Es hablar de su esposa. Mi hijo me decía, mamá, me dijo, tú siempre estás preocupada de los discípulos cuando se casan, que le compra el vestido de novia, que las asesora aquí, que en el salón. Yo quiero que tú hagas todo eso. Cuando yo me case, yo quiero que tú hagas todo eso. Entonces yo le decía a mi hijo que no era así, que yo no lo iba a hacer, porque cuando él conociera a su esposa hay cosas que se manejan entre dos, y cuando él conozca a su esposa lo va a saber. Ahora, si me piden una manito, yo le voy a echar una manito, pero esas cosas se resuelven de dos. Le dije, yo no solamente oro para que tenga una esposa, sino también oro porque yo quiero ser una buena suegra, como lo es mi suegra y como es mi mamá con mi esposo. De verdad que es una bendición tenerlas. Son súper amigas, comparten y muy sabias. Bueno, entonces Abraham tenía en su corazón un principio. Su descendencia y la promesa de Dios dependía de su hijo. Por lo tanto, no se podía unir a una mujer que amara dioses ajenos. A eso le llamaba cananea, ¿cierto? Él procuraba de que tenía en su corazón, no vaya a ser que mi hijo se una con una mujer que tenga dioses ajenos, y la mujer es muy fiel, es muy leal, que cuando toma a su Señor y reconoce a un Señor, le sigue para siempre. Entonces, ¿qué pasa? Si una mujer tenía un dios ajeno, era muy difícil, solamente por una necesidad y una búsqueda de Dios puede ser desarraigado un ídolo en el corazón de una mujer. Entonces, él quiso intervenir a Abraham por un sentir, un peso del Señor, de intervenir antes que el diablo le ponga a su hijo una cananea. Entonces, muchas veces nosotros llegamos tarde. Muchas veces hay siervas de Dios que llegan tarde porque no prepararon el camino para sus hijos, ¿ya? Porque no tienen principios incluso dentro de la casa, de saber el respeto de la mamá, el papá, lo importante que es el matrimonio, lo importante que es la habitación del matrimonio, que los hijos no es llegar y meterse, que es algo sagrado para los papás, que es importante que los papás tengan ese tiempo, mientras los papás se amen, duermen juntos en la misma cama, sean novios forever, ¿cierto? Eso le da una seguridad a los hijos. Entre paréntesis les digo, muchos dicen, no, lo mejor que le voy a dar a mis hijos es la educación, lo mejor que le voy a dar a mis hijos, pero ¿saben qué? Una de las cosas que mejor usted puede hacer por sus hijos, de enseñarles los principios de Dios, en el temor de Dios, es que los vea ustedes juntos, como matrimonio, juntos, amándose y amando al Señor. Por eso dice la palabra, sujetados los unos a los otros en el temor del Señor. Y luego dice, hombres, amen a sus esposas, y después dice, mujeres, amen a sus esposos, ¿cierto? Hombre, amen, mujeres, sujétense. Pero antes de eso, de ese versículo dice, sujetados lo uno a lo otro en el temor del Señor. Y ese como que se lo saltan, como que todos van directo, hombres, amen, casi como Cristo amó a la iglesia, dando la vida por ella. Mujeres, sujétate, así como te sujetas al Señor, como si fuera el Señor, ¿cierto? Pero hay un principio que es una igualdad que dice, sujétense lo uno a lo otro en el temor del Señor. O sea, lo que tú quieres, lo que Él quiere, pero por sobre todo lo que el Señor quiere. Amén.
Bueno, entonces acá Abraham tenía esto en su corazón, procuró, antes dijo, yo estoy viejo, no vaya a ser, porque él fue papá viejo, no es que él esperó ser viejo para buscarle una esposa, ¿cierto? Sino que él fue papá viejo casi de 100 años, ¿cierto? En donde él fue papá, ¿ya? Y Isaac cargaba con toda esta promesa, pero ya cada día era más viejo y veía a su hijo que ya estaba pasadito, por ahí recuerdo que tenía como 40 años cuando se casó, y él procura y dice, no voy a hacer que me encuentre la muerte, y encomienda a alguien buscar una esposa idónea para que la promesa de Dios, ¿cierto? La promesa de Dios trascienda. Bueno, en los 10 mandamientos dice que el Padre bendice a millares de aquellos que le obedecen. Sí, así dice dentro de los 10 mandamientos en Éxodo 20. Por lo tanto, hay una promesa. Si nosotros somos obedientes, nosotros tenemos que procurar que también sean nuestras descendencias. Recuerdo una vez que un joven le dice a su papá, que el papá es pastor, y le dice, papá, estoy en un tiempo de oración, no quiero que me molesten. Y el papá le dijo, pero ¿puedo saber el motivo y yo te puedo ayudar a orar? Sí, dijo, no sé si pedirle o no pedirle pololeo a tal chica. Entonces le dijo, mira, esto no lo vas a resolver solo, le dijo, yo me voy a involucrar. Y me dijo, no, pues nada que ver, pues si yo soy el que le voy a dar la mano, yo soy el que me voy a proyectar con ella, tú no tienes nada que ver. Y dijo, sí, tiene que ver, le dice este papá. Le dijo, porque con quien tú decidas va a ser mi descendencia. Por lo tanto, es importante. Y miren, acá hay un montón de principios, pero para cerrar, yo les voy a decir, ¿cuánto tiempo usted dedica en orar por sus hijos o por sus discípulos? Si usted ve un discípulo, un varón o una joven que ya en su corazón como le pasaba acá a Rebeca, que dice que tenía edad suficiente para casarse, ¿ya? Eso no quiere decir que ella era una jovencita, una lolita, como decimos los chilenos, ¿cierto? Sino que tenía edad suficiente para casarse. Y una mujer muy sabia, se guardó, ¿cierto? Y una mujer que identificó la bendición y aceptó viajar muy lejos para casarse con alguien que no conocía, pero que su Señor sí lo conocía. Entonces, yo les digo a usted, pastor, a usted líder, a usted mamá, a usted papá, usted que pastorea las ovejas, ¿cuánto tiempo se dedica en orar para que ese discípulo de Jesucristo que está solo y que ya tiene edad suficiente, ¿cierto? Pueda unirse con alguien? ¿Cuánto le dedica? Saben que a mí muchas veces me han tratado de majadera porque soy catete, porque soy cargante, porque toco el tema que ningún soltero quiere tocar, hago la pregunta que nadie quiere que le pregunten, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque no es normal. Porque una persona que no tiene el don para estar solo como el apóstol Pablo, entonces es alguien que tú tienes que orar, y porque es deber de los padres que sus hijos se casen bien. Es deber. ¿Y eso dónde lo vemos? Tal vez así, con estas palabras, no está escrita en la Biblia, pero vamos a ver hombres y mujeres de Dios que buscaron con señales, que buscaron en oración casar bien a sus hijos. Entonces, ¿cuánto tiempo le dedica? ¿Cuántas veces ha liberado a ese discípulo o a esa discípula para que encuentre la persona correcta y que Dios le dé un compañero, no solamente para el ministerio, ¿cierto? Porque tienen que haber muchas cosas afines, pero no solamente, sino un compañero de vida. Yo aprovecho a Matías, aprovecho a Victoria, mi esposo también los aprovecha, pero nosotros sabemos que no son nuestros, que ellos van a pasar. Y yo mi esposo cultiva nuestro matrimonio porque sabemos que nos vamos a quedar un día solitos, ¿cierto? Y que ellos van a estar con su familia, y ellos nos dicen, Victoria nos dice, yo cuando venga a visitarte, papá, pórtate bien, si no, no te traigo los nietos. Entonces ya tenemos ese lenguaje a futuro de que es así, que nosotros no nos vamos a apoderar, que no podemos ser aprensivos, que tenemos que enseñarles a que sean cada vez más distantes de nosotros, más independientes, que resuelvan. Por eso ahora tengo la oportunidad de poder entrenarlos a que busquen la palabra, a que amen al Señor, a que oren, y obviamente ellos no quieren, y yo estoy ahí, mi esposo estamos ahí, somos majaderos, porque son herramientas que la van a necesitar cuando nosotros no estemos con ellos. Entonces, ¿cuánto tiempo le dedicas a tu discípulo y a tu discípula
a orar, a interceder, a tocar ese tema que no quieren, ¿cierto? Y poder liberarlos, sanarlos, es importante. Es muy importante, porque de ello depende una descendencia. Sobre todo ahora que el espíritu de soledad está tan empoderado, se cree en el esposo, la esposa, de hombres y mujeres siervos de Dios, y ellos ya se sienten cómodos solos, se sienten súper cómodos, ya no necesitan a nadie. No, que voy a querer hijos y con los mañosos que son estos de mi hermano y con estos de acá, ¿para qué? Sí, ¿para qué me voy a andar haciendo mala sangre? Saben que hay una bendición, hay una bendición. Hay una bendición del cielo, porque el matrimonio es un plan de Dios y hay una tremenda bendición. Así que yo te digo, mujer, olvídate de esa lista rubio alto de ojos verdes, azul. Es verdad que a alguien le resultó, sí es verdad. Busca a alguien en el corazón. Varón, no busques esa mujer que te acepte todas las mañas. Tienes que cambiar. Y usted, mujer, tiene que cambiar. Muchas veces hay hombres que oran por su idónea, ¿cierto? Por su compañera, y dicen, Señor, yo oro para que sea diligente en las cosas del Señor. Y Dios le tiene a la persona, pero es tan negligente para las cosas del Señor. Están ahí súper en debe con el Señor. Y como no cumple el requisito del hombre que el Señor le tiene para ella, no llega nunca. Usted tiene que buscar al Señor por sobre todas las cosas. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura, ¿cierto? Las papas fritas, todo lo que, la arroz, todo eso viene de añadidura. Usted busque el plato principal, usted busque a Dios por sobre todas las cosas, sea diligente, busque con temor, sirva al Señor con toda su fuerza, con todo su corazón, ame al prójimo, sane las áreas de su vida, y el Señor le va a dar todo lo que usted necesita y va a ser bendecido como Abraham. Porque así comienza el verso bíblico acá en el capítulo 24 de Génesis. Dice, Abraham, como ella de edad, y como era bendecido en todo, dice, ahora me falta darle una esposa a mi hijo Isaac. Así que eso, hermanos, Dios le bendiga. Si Dios así lo quiere, si el Señor lo permite así, nos vemos mañana. God bless you. Shalom. Hasta Alaska.